Hola, mi nombre es Reina Navarrete Santillán. Mi grupo es M14, C6, G18, BA 057. Eh, Esta es mi actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. El átomo es la partícula más pequeña que integra un elemento. Esta a su vez se conforma por tres partículas: electrones, que orbitan alrededor del núcleo y que tiene carga negativa; protones, que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Los neutrones, al igual que los protones, se encuentran en el núcleo, pero no tienen ningún tipo de carga. La construcción del conocimiento acerca de la naturaleza del átomo se dio gracias a las aportaciones de varios científicos. Demócrito fue un filósofo griego que postuló por primera vez un modelo acerca del átomo. Los 3 puntos principales de su teoría son que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, no por sus cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Modelo atómico de Dalton. Este científico postuló su teoría atómica tomando algunas ideas de Demócrito. Gracias a este modelo se considera el átomo como una partícula fundamental en la materia, con la característica que al agruparse forman moléculas. 2 puntos importantes de su teoría es que los elementos están formados por átomos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. Los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos, combinados de manera sencilla y constante, formando entidades bien definidas llamadas moléculas. Átomo atómico de Thomson. Thomson presentó algunas hipótesis tratando de justificar dos hechos: que la materia es eléctricamente neutra, porque además de contener electrones, debe haber partículas con cargas positivas. Además, que los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas. Su modelo consistía en que los electrones aparecían incrustados y pretendía explicar que la mayoría de la masa estaba asociada con la carga positiva y que había un número determinado de electrones distribuidos uniformemente dentro de una masa con carga positiva. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford fue discípulo de Thomson e identificó dos tipos de radiaciones, a las que llamó alfa y beta. Gracias a su experiencia en radiación, estableció un modelo molecular que tiene como características que el átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y casi toda su masa en la zona exterior. En la corteza se encuentra la carga negativa, que está formada por electrones, y el núcleo contiene protones. Los electrones giran alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el tamaño del átomo. Modelo atómico de Bohr. Bohr realizó estudios con hidrógeno y gracias a esto estableció que los átomos y que
tienen el mismo número de electrones de valencia y que poseen distintos números, tienen características similares. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contienen partículas subatómicas. Los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. Los átomos son eléctricamente neutros, pero sí tienen electrones cargados negativamente. Deben contener otras partículas con carga positiva, los protones. Chadwick descubre que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Reacción química. Una reacción química es un proceso mediante el cual una o más sustancias llamadas reactivos se combinan químicamente mediante la aplicación de la energía para formar una o más sustancias nuevas que son llamadas productos. Ecuación química. Una ecuación química se utiliza para representar simbólicamente las reacciones químicas. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación química. Los compuestos que se encuentran del lado izquierdo de la flecha se llaman reactivos. La flecha significa produce y los que se encuentran a la derecha de la flecha se llaman productos. El coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de la fórmula y representa el número de moléculas que hay de la sustancia. Y los coeficientes 1 no se escriben. El subíndice es el número que se encuentra a la derecha y debajo de los elementos químicos. Representa el número de átomos que hay en una molécula. Los subíndices 1 no se escriben. Tipos de reacciones químicas. Existen 4 tipos de reacciones químicas. Síntesis. Una sustancia A reacciona por una sustancia B para formar una sustancia aún más compleja, AB. Análisis. Una sustancia compleja AB, mediante el empleo de energía, se separa en sustancias más sencillas, A más B. Sustitución simple. Uno de los componentes de la sustancia es sustituido por otros elementos más activos. Doble sustitución. Dos sustancias se intercambian elementos para formar dos sustancias nuevas. Método de tanteo y redox. Cuando se balancea una ecuación, se busca que la cantidad de átomos que entran en el proceso químico sea la misma cantidad cuando termine este proceso. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por el método de tanteo o por el método de redox. El método de tanteo consiste en modificar los coeficientes de cada una de las sustancias de los reactivos utilizados. Utilizando la falla y el error hasta que las cantidades de los elementos sean los mismos, tanto los reactivos como los productos. Mientras que el método de redox es necesario calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción. Eso es todo. Gracias por su atención.